nos hacen arrepentirnos las consecuencias del pecado más que Dios. Y Santiago nos enseña sobre el arrepentimiento humano y el arrepentimiento divino, y es lo que vamos a aprender en este capítulo 10. Va a ser evaluado, va a ser probado el arrepentimiento del pueblo, y es por eso que nosotros vamos a estudiar en todo el capítulo 10, en los 44 versículos, 6 marcas, escucha esto, 6 marcas del arrepentimiento de Israel por el pecado cometido, que te van a ayudar a evaluar tu arrepentimiento delante de Dios. 6 marcas del arrepentimiento de Israel por el pecado cometido. Ya sabemos cuál era el pecado. Estaban mezclándose con mujeres de otras naciones y junto con ellos sus abominaciones las estaban empezando a hacer. Pero que este arrepentimiento, hermanos, evaluado por Dios a través de lo que vamos a estudiar, nos van a mostrar a nosotros cómo está nuestro arrepentimiento delante de Dios ahora que descubrimos durante estos 9 capítulos que nuestra vida espiritual no está como tal vez nosotros considerábamos, que a todos nos hace falta, que necesitamos derribar cosas que estorban en nuestra adoración a Dios. Pero vamos a ver si lo que nos ha mostrado Dios, prédicas fuertes tal vez a nuestra vida, confrontantes, vamos a ver si en este capítulo encontramos, como Esdras quería encontrar, un verdadero arrepentimiento del pueblo y también en ti y en mí. Este tema del arrepentimiento, antes de que le demos lectura, veamos las 6 marcas de este arrepentimiento de Israel, nos llevan a pensar, hermanos, en lo que les comentaba en un inicio. Hay momentos cruciales en nuestra vida cristiana en donde tenemos que tomar decisiones cruciales, decisiones extremas frente a situaciones extremas también, soluciones extremas, que parecen desgarradoras, porque aquí vamos a ver que el pueblo, lo vamos a estudiar, está a punto, si usted lo recuerda, lo ve, de que expulsen tanto a las mujeres extranjeras como a los hijos que hayan tenido los judíos, estos hombres judíos, con estas mujeres. Esto no es un tema que leemos y que digamos, ¡ay, qué padre, qué bueno que van a hacer justicia! Hermanos, se están destruyendo familias. O sea, lo que está a punto de suceder es que se van a separar familias, se está tomando una decisión extrema. Estos hombres ya reconocieron que sí hicieron mal en juntarse, en tomar como mujeres a estas mujeres de otros pueblos que están repitiendo sus abominaciones, pero no se queda solo en la confesión, en la aceptación del error, sino en el capítulo 10 vamos a ver que ante esta situación extrema hay que tomar decisiones extremas y hay que separar familias. Van a separar a un padre de una mujer que ama, seguramente por eso se fue con ella, y de sus hijos. A estas mujeres las tienen que expulsar del pueblo de Israel, hermano. Y los hombres están tomando la determinación de obedecer a Dios antes que amarse a sí mismos y seguir pecando. Decisiones extremas en momentos extremos. Pero escuche, todos hemos estado en momentos así. Y dependiendo de cómo tomamos estas decisiones o no, y de mantenernos en algún pecado, es el sufrimiento y el dolor que muchas veces alargamos y que Dios no quiere. Pero que es nuestro amor a nosotros mismos que muchas veces nos hace sufrir más cuando pensamos que no va a ser así. Va a estar muy bueno el capítulo 10, hermanos. Le pido, no falte, véngase a ver si hay arrepentimiento genuino en su vida cristiana, revíselo a la luz de la palabra de Dios. Y esto me lleva a que hay veces, hermanos, que parece que Dios no hace nada ante pecados fuertes, pecados que pegan en un seno familiar, en el trabajo, en la vida de la iglesia también, y que parece que Dios no está haciendo nada. Pero también hay momentos que vemos en la Biblia en donde Dios, un pecado que parece pequeño, no lo pasa por alto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no vaya, solo recuerde, allá en Josué 7, Josué está a punto de tomar la tierra prometida, pero recuerda usted que hay personas que ocupan la tierra prometida y tienen que combatir con ellas para quedarse con la tierra, pero Dios les promete que les va a dar la victoria sobre ellos. Y entonces están a punto, hermanos, de enfrentarse a un pueblo llamado Jai, y Dios les da las instrucciones precisas
de qué es lo que tienen que hacer con ese pueblo, y era destruirlo por completo, de no tomar botín. Pero entonces aparece en escena un hombre llamado Acán. Usted lo puede leer en casa. Y Acán, cuando van a la guerra, va un primer grupo, y este primer grupo va a enfrentar, va a revisar las tropas, pero bueno, los persiguen, van como espías, pero en ese momento Acán decide tomar pues un manto babilónico para él hermoso, lingotes de oro, y los lleva a escondidas de Josué, que es el líder, y los guarda, los esconde. Josué no sabe de esto, y entonces van todo el pueblo a la guerra para destruir a Jai, y se enfrentan ante una derrota dolorosa, que le duele a Josué y se desgarra las vestiduras. Ya hemos estudiado qué significa eso. Y entonces Josué va a preguntarle a Dios: tú nos prometiste que nos ibas a dar la victoria, ¿qué pasa? Y Dios le contesta y le dice: hay pecado en el pueblo. Hay pecado en el pueblo, alguien está desobedeciendo deliberadamente, y necesito que al tal, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, los quemen vivos. Momento extremo, soluciones extremas. ¿Cómo, Dios? ¿Por qué tan fuerte? Era un momento decisivo en donde Dios decide: no hay tolerancia ante el pecado, hermanos. ¿Y qué creen? Van y confrontan a Acán, usted lo puede terminar de leer, y descubren, él confiesa su pecado, pero no termina solo en la confesión, sino que lo toman a sus hijas, a sus hijos, a él lo apedrean y lo queman. Tremenda consecuencia. Pero vamos al Nuevo Testamento. Usted recordará este relato. Cuando es el inicio de la iglesia, acá el pueblo está a punto de tomar la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, pasaje que le voy a empezar a relatar, el comienzo de la iglesia, los apóstoles están ahí y nos encontramos con un matrimonio, tal vez usted lo va a recordar, Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira venden una propiedad de ellos, pero deciden en el camino y de regreso a los apóstoles, porque han ofrendado lo de la venta de esa propiedad, y deciden ellos esconder las ganancias y dar solo una parte. Y volvemos un poco a pensar por qué Dios en ese momento decide castigarlos y que caigan muertos inmediatamente cuando llegan y dan la parte que les correspondía, entre comillas, porque están mintiendo. Y dan una parte de la ofrenda, y Pedro los confronta, los apóstoles les confrontan, pero usted sabe el final de la historia. Primero uno, después otro, caen completamente muertos por haber engañado a Dios. Era su propiedad, no tenían por qué hacerlo. Otra vez, soluciones extremas, en momentos extremos en donde Dios no permite pues el pecado, porque hoy, hermanos, cuánto fraude hay, incluso entre cristianos. ¿Cuántos estarían muertos, no es cierto? Pero no pasa. Porque a veces sí, a veces no, y es lo que Dios quiere enseñarnos en este relato, en estas 6 marcas del arrepentimiento, y por qué Dios se toma la decisión de tomar decisiones extremas en un momento tan extremo como este. A veces es así Dios. Pero recuerde que lo que hay que expulsar es el pecado. No hay que tolerar el pecado muchas veces en nuestra vida. Y hay veces que Dios, como usted y yo lo sabemos, lo soporta. Ha soportado hasta el día de hoy pecado. Pero ha llegado a momentos en que no lo hemos hecho y Dios ha tratado con nuestras vidas, ¿no es cierto? Dios nos dice, como con Acán, como con Ananías y Zafira, ya no voy a permitir este pecado en ti. Y entonces es lo que vamos a aprender en el capítulo 10, pero quiero que oremos y que nos vayamos rápidamente a empezar a lo que nos dé tiempo de estas 6 marcas, para que Dios nos ayude, nos dé discernimiento. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Señor, ponemos en tus preciosas manos este tiempo. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener un corazón dispuesto, nuestro entendimiento concentrado en tu voz, Señor. Ayuda al predicador a que sea solo tu voz la que se escuche esta mañana, porque conocemos, Señor, y percibimos y empezamos un poco solamente a palpar el poder de tu palabra. Sabemos el poder que tiene, y por eso te pido que nos ayudes, Señor, al predicador a hablar solo tu palabra, y a mis hermanos, Señor, a que estén atentos a ella.
Señor, tal vez hemos sido confrontados, tal vez tenemos situaciones pendientes que arreglar saliendo de este lugar, pero entendemos claramente, Señor, que vamos a tener más luz si somos alimentados en este momento por tu palabra. De manera muy especial, Padre, te queremos pedir por nuestro pastor Mario, que en el ministerio donde tú lo tienes en este momento, tu sangre preciosa, un vallado de ángeles le cubran, Señor, y que tú lo lleves como hasta hoy, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Cada hermano que no pudo venir, Señor, pero dejamos eso a un lado, nuestros problemas familiares, pecado, lo dejamos en tus preciosas manos y nos concentramos, los que sí estamos aquí, en escuchar tu voz para tener luz, dirección, guía de lo que vamos a hacer saliendo de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, entonces vamos a ver esta primer marca de las 6 del arrepentimiento del pecado de Israel, del pecado cometido por Israel, que te van a ayudar a evaluar tu arrepentimiento delante de Dios. De cosas en donde tú has dicho, ya no las vuelvo a hacer, pero escucha, de repente te ves nuevamente envuelto en ellas. ¿Le ha pasado? A todos nos ha pasado. Entonces esto nos va a ayudar a buscar un arrepentimiento que provenga de Dios. Y esa va a ser la garantía de nuestros cambios reales y verdaderos. Cuando el arrepentimiento proviene de nosotros, de las consecuencias, las circunstancias, es por eso que nuestra vida es inconstante, nuestros cambios son inconstantes, son parciales. Y es una bendición lo que vamos a aprender. Y vea, la primera marca es que hay sentimientos y emociones por el pecado cometido. Sentimientos y emociones por el pecado cometido, y esto lo vamos a ver esta mañana en los primeros 6 versículos. Y lo primero que viene tal vez a la mente de varios hermanos o de algunos de ustedes es, espérame. Los sentimientos y las emociones son traicioneros. No siempre son la marca de un arrepentimiento genuino. Y es verdad, hermanos, no siempre son la marca de un arrepentimiento genuino, pero escuche, normalmente se manifiestan en un arrepentimiento genuino, que más adelante en las siguientes 6 marcas se evalúan estos sentimientos y emociones para ver si son consecuencia de la voz de Dios provocando arrepentimiento en el hombre, en el ser humano, o son las consecuencias que también provocan emociones y sentimientos en remordimiento más que arrepentimiento. Pero son una marca, y el pasaje nos lo va a enseñar. Así que acompáñenme al versículo 1 de Esdras 10 y escuche con atención lo que dice, o véanlo en la pantalla. Yo le recomiendo, como siempre, Biblia o celular en mano con Esdras 10, y los demás versículos de apoyo los ponemos nosotros. Dice la santa palabra de Dios: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. Entonces, hermano, ubíquese en el versículo 1 de Esdras 10, imagínese la escena, es la continuación del final del capítulo 9 de Esdras. Esdras, recuerde que está en la segunda hora del sacrificio, del segundo sacrificio, y en ese momento dice el capítulo 9 que Esdras, frente a la multitud del pueblo, de sacerdotes y levitas, a punto de quemar los animales, él hace una oración en voz alta. En eso nos quedamos en el capítulo 9. Pero en el capítulo 10, versículo 1, dice que mientras oraba Esdras y hacía la confesión que estamos leyendo, ¿cómo la hacía? Dice ahí, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Vemos ahí que al final del versículo 1 dice que lloraba el pueblo como amargamente. Ahí está la clave, hermanos, de lo primero que Dios quiere enseñarnos en este pasaje esta mañana. Lo primero que vemos es esta palabra, y es interesante porque si usted ve, dice que el pueblo, viene un verbo, dice lloraba. Y la palabra amargamente es un adverbio, para regresar pronto a lo que nos enseñaron en la primaria, la secundaria de gramática. Usted sabe que el adjetivo normalmente califica al sujeto, ¿no? El pueblo grande, ¿no? ¿Cómo era el pueblo? Grande. Pero un adverbio califica al verbo, modifica el verbo porque nos indica
el modo de la acción. Entonces aquí dice que el pueblo lloraba, la acción es lloraba, pero nos dice cómo, y por eso ahí vamos a ir a la palabra, ¿cómo lloraba? Amargamente. En el hebreo esta palabra nos quiere enseñar que este llorar, hermanos, no es algo normal. Pero lo primero que vemos es que, si bien es cierto, no sé usted si lo ha notado, pues tampoco nos da todavía garantía de que el pueblo se junta con Esdras y que como él, porque él también está llorando, el pueblo, esto es muy interesante, se une a él, hombres, mujeres y niños, a llorar con él amargamente. Pero todavía tener cuidado con emociones y sentimientos, porque todos sabemos que a veces hemos llorado por enojo, ¿no es cierto? Conocemos a gente, tal vez usted y yo, hemos llorado por rabia, por odio. Y el odio y la rabia nos puede llevar a orar, no necesariamente a arrepentirnos. Otros lloran por miedo. Algunos otros incluso después de la risa terminan en llanto. Pero esta palabra amargamente, hermanos, es interesante porque cuando nosotros nos damos cuenta que todos hemos experimentado un lloro, necesitamos saber por qué. También sabemos y reconocemos, como lo dije, que nuestras lágrimas a veces son de enojo, de miedo por las circunstancias, pero no de arrepentimiento. No de un arrepentimiento genuino, hermanos, pero Dios a través de Esdras nos está enseñando aquí que nos habla de un llorar que es amargo. Y usted sabe lo que sabe algo amargo en la boca. Que indica un sentimiento, escuche, un sentimiento profundo, largo, de tristeza, cuando por el pecado cometido y la conciencia nos enseña que le hemos fallado primeramente a Dios, a los demás y al final a nosotros mismos. De estar en la posición defendiéndose el pueblo, cometiendo pecado sin darse cuenta, sin interesarle, sin ser sensible a ese pecado, Dios gira y entonces la persona, el pueblo en este caso, se empieza a dar cuenta que primeramente le falló a Dios, a quienes le rodean y al último a él mismo, pero también se da cuenta que se ha fallado a sí mismo. Entonces, este es el llorar amargo de Esdras y del pueblo. Pero vemos algo también muy interesante, hermanos. Seguimos viendo emociones y sentimientos, pero vea lo que sucede. Vemos la influencia de un líder como Esdras, ya que todas las acciones del capítulo 9 ahora son una influencia en el pueblo. Esto es, lo que el líder hace, que nos dice en su totalidad en el capítulo 9, el pueblo lo comienza a hacer. Y esto en una aplicación práctica nos lleva a saber que normalmente, note usted, la importancia del liderazgo en la iglesia, en nuestro hogar y aún en nuestro trabajo. Las tres áreas más comunes en las que nos desarrollamos, hermanos. El líder siempre va a influenciar positiva o negativamente, pero siempre surte el efecto, para una o para otra cosa. Y lo que estamos viendo aquí, lo está enseñando claramente la palabra de Dios, es que todo lo que hizo Esdras durante el capítulo 9 se empieza a reflejar ahora en el pueblo de Israel. Hago un paréntesis rápidamente. Escuchaba a un pastor que se llama Sugel Michelén, y él decía, después les cuento la historia completa, pero él enseñaba la importancia de la predicación expositiva y de cómo un matrimonio, la historia de un matrimonio que después le cuento bien, llega de donde una iglesia, se cambian de residencia y llegan a una iglesia como la nuestra, donde se predica expositivamente. Y pues el shock de todo el cambio de una iglesia en donde se enseñaba temáticamente con historias, motivación, luces, etcétera, impacta al matrimonio, pero se atreven a ir con el pastor y a decirle lo que sienten, lo que sintieron. Después del segundo domingo, porque en el primero pensaron y dijeron, nuestro problema es que la prédica duró 50 minutos. Y normalmente la predicación en su iglesia duraba 20, entonces fue el doble de tiempo y esto les impactó. Y aparte como que la explicación del texto les daba sueño.
Y hasta que venía la aplicación del texto, como que los gritos del pastor los hacían reaccionar o se sentían ofendidos, o las indirectas, ¿no? Y como dicen en algún lado, ahí vienen ya los chalecos, me escondo. Ellos lo apreciaron así, espero que aquí nadie, ¿verdad? Pero dijeron, bueno, tal vez fue algo especial. Regresaron el siguiente domingo y vieron lo mismo, y ahora sí se atrevieron a llegar con el pastor y le dijeron, ¿sabes qué? No entendemos qué está pasando. Y él lo único que dice que les dijo fue, les pido de favor que sean fieles durante 6 meses escuchando esta predicación, y que después de esos 6 meses tomen una decisión. Al final de la historia es que ellos obedecieron, los volvieron a cambiar de residencia a los 6 meses, parcialmente durante 3 meses para arreglar documentos y todo, y cuando regresaron a la iglesia parecida a la que estaban, ya no les llenaba, ya tenían hambre de la palabra de Dios, ya se sentían vacíos con lo que les alimentaban a donde llegaron parcialmente. Obviamente llegaron y Dios les confirmó a través de eso que la predicación y el alimento que estaban escuchando era el correcto. Se lo digo porque estamos viendo aquí cómo la influencia del líder es sumamente importante, porque tarde que temprano contagia. Es ahí donde me doy la suave un poquito, y espero que las predicaciones fuertes de las otras semanas vean que es el único énfasis, es, hermanos, tratar de ser ese instrumento fiel de Dios e influenciarlo positivamente a obedecer a Dios. Entendiendo que a mí me cuesta el mismo trabajo bajándome del púlpito que a usted. Pero esa es la influencia, hermanos, que hace un líder. Y aquí lo vemos. Vemos 4 acciones. Esdras comienza a orar, ¿se acuerda? Comienza a orar valientemente en medio de un pueblo, a derramar su corazón delante de Dios. Empieza a no guardar sus pensamientos y sentimientos, sino que los expone a Dios, los expone al Señor. ¿Y qué hace el pueblo? En el versículo 10, capítulo 10, versículo 1, se acerca a orar con Esdras. Esdras, su segunda acción, hermanos, es confesar. Y aunque lo vimos, él no ha participado personalmente en la infidelidad de Israel, asume que él pertenece al pueblo rebelde y hace confesión en representación de los suyos. Y ahora el pueblo, en el versículo 1 del capítulo 10, empieza a hacer lo mismo, empieza a entender, hermanos. Y por eso es que vemos al pueblo llorar amargamente. La gracia de Dios empieza a derramar, porque la palabra, no el hombre, la palabra empieza a ser predicada y empieza a surtir el mismo efecto que surtió en el hombre que está predicando. Y el pueblo, hombres, mujeres y niños, jovencitos, empiezan a llorar amargamente con Esdras. Dice que no solamente ora, confiesa, sino que ya vimos aquí, llora. Y cuando el líder lloró, el pueblo tarde que temprano, ¿qué? Lloró. Y también vemos una derrota total, hermanos. Al principio de su oración vimos cómo Esdras, todo lo que parece una actuación de drama, ¿no es cierto? Que vemos muy raro, muy extremo, muy religioso. Ya se desgarró las vestiduras, el manto, ya se quitó la barba, ya se quitó los cabellos por el pecado. La actitud interna del creyente ante el pecado, pero ahora el pueblo lo empieza a hacer. Empieza sentándose atónito, pero al final del capítulo 9 lo vemos ya postrado por completo a Esdras. Y lo vamos a seguir viendo ahorita de la misma actitud, y al final va a ver por qué. No son exageraciones de Esdras, sino escuche la meta de lo que Dios quiere que aprendamos en el capítulo 10, una de las tantas cosas, que no entendemos la santidad de Dios. No entendemos el atributo de la santidad de Dios, y que cuando estamos frente a ese atributo, cualquier pecado pequeñito para la santidad de Dios es enorme, enorme el pecado. Y entendemos el pecado de acuerdo a nuestra propia perspectiva y lo minimizamos, lo negamos, lo racionalizamos, lo menospreciamos. Pero aquí la meta es que nos encontremos ante la santidad de Dios, que entendamos este atributo, y entonces cualquier pecado pequeño que usted y yo traigamos es enorme, enorme, y deberíamos tener la actitud de Esdras. Pero vemos una derrota total. Primero en Esdras y después en quién, hermanos. En el pueblo.
en el pueblo. Por eso es que los líderes, hombres y mujeres de esta iglesia, no podemos bajar la guardia ante el pecado, no podemos pensar diferente en cuanto al pecado, y cuando tengamos consejería, enseñarle a la gente, estoy haciendo esto, y todos tener puesta nuestro consejo en la Biblia, en cómo Dios ve la situación de la persona, y que no pase como en otras iglesias, ¿verdad?, que llega el aconsejado, no me gustó lo que dice, pero me dijeron que tal persona, hombre o mujer, es más suavecito. ¿Y qué creen? Le atina, porque este consejero le dice otra cosa a lo que le dijo la primera. Y entonces empieza a hacer influencia, hermanos. Tenemos que tener cuidado de buscar una línea, un mismo sentir de cómo se debe de ver el pecado en la iglesia, y siempre es a la luz de la Escritura. Porque si no empieza a haber problemas en casa, en el trabajo y en las mismas iglesias. De repente, hermanos, ¿no? Por ejemplo, tonterías. Hoy no va a haber predicación, hermanos. Hoy vamos a ver el partido del América, y al final hacemos un pequeño estudio de 5 minutos y todos con su playera del América, aunque no le vayan. Parece broma, hermanos, pero no a ese extremo. No estoy hablando del América, estoy poniendo un ejemplo. Pero hay iglesias donde lo hacen. El 15 de septiembre no hay nada más que una verbena popular, y pueden traer sus tequilitas, al fin que estamos entre hermanos, no pasa nada. Nos cuidamos. Oye, pero una persona tiene problemas de alcoholismo de antes, pues lo mejor es que no esté cerca del alcohol, porque él sí tiene problemas, tal vez tú no, pero él sí, no importa, está entre cristianos y no sean legalistas. Denle su tequilita al hermano borracho, ex borracho. Percepción diferente del pecado e influencia, ¿se dan cuenta? Hay una influencia, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que vemos aquí es que lo que hizo el líder surtió efecto en el pueblo. Lo que hace, bueno, ahorita vamos a la aplicación. Me detengo. Deténme, Señor, mi ira santa. Rías, hermano, pues me esfuerzo con mis chistes. Esdras está en un clímax como el salmista, hermano, ahí en el Salmo 119, 136. Dice el salmista, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista está llorando amargamente, sin parar. Pero ¿cuál es la razón? Porque no guardaban tu ley. Y en este punto de la historia que estamos estudiando, que el pueblo empieza a reaccionar de la manera en que el líder reacciona. El pueblo ora como Esdras, el pueblo confiesa como Esdras, el pueblo llora como Esdras, y como vamos a ver a continuación, el pueblo se derrota totalmente como Esdras. Es impresionante ver cómo hombres, mujeres y niños son influenciados por la actitud de Esdras ante el pecado, ya que dice hombres, mujeres y niños. Y esto es algo similar a lo que pasó con Nehemías. Vea conmigo Nehemías ahí en la pantalla, Nehemías 10:28. Dice algo parecido, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo, Esdras va más todavía con más detalle, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, ahí estaban. Éxodo 32:12, algo parecido, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, ya estoy leyendo el mismo. También dice, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Vea lo que dice el versículo 2. El de Éxodo 32:12, léalo en su casa. Ya no lo voy a leer para que me siga, si no nos gana el tiempo. Versículo 2 de Esdras 10. Entonces, el pueblo es influenciado, contagiado por lo que ve en el líder. Versículo 2. Entonces sucede otra cosa inesperada, hermanos. Vea lo que dice. Respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel.
Entonces lo que vemos es que un hombre de entre la multitud se levanta, y vemos también en este versículo otra vez emociones y sentimientos que mueven y acompañan a un verdadero arrepentimiento. Además de un llorar amargo, Secanías, que es el hombre que se levanta, toma valor, toma entereza, que implica emociones y sentimientos, acompañados de una acción. Y entonces contesta a Esdras, y escuche lo que va a decir Secanías. Va a confesar su propio pecado y el de su pueblo, lo que está haciendo Esdras. Ahora se levanta este hombre Secanías y dice: hemos pecado. Y no solo lo dice, sino que también lo confiesa, escucha hermano, explícitamente, porque dice: el pecado que hemos cometido es que hemos tomado mujeres extranjeras. Dice: pues tomamos mujeres extranjeras, en el versículo 2. ¿De dónde? De los pueblos de la tierra. Él no esconde nada y le contesta a Esdras y le repite lo que Esdras ha estado tratando de hacerles ver con su confesión, con su oración. Se necesita valor para decir: es cierto. Este hombre se levanta. El texto no lo detalla, hermanos, pero es implícito el cúmulo de emociones y sentimientos, ¿no es cierto? Porque es lo que tenía que pasar. Al igual que Esdras, Secanías no había pecado, y ahorita lo vamos a ver adelante, pero hace suyo el pecado, y como veremos más adelante, hermano, ¿qué cree? Algunos de los familiares de Secanías sí habían cometido este pecado. Sí estaban involucrados, se iban a salir afectados. Pero Secanías, impregnado por la palabra de Dios, estudiada, vivida y enseñada por parte de Esdras, lo ha influenciado de tal manera, hermanos, que no le importa. Le importa más la santidad de Dios que incluso sus propios familiares, que él sabe pecaron. Qué impresionante, ¿no? Esto solo lo puede hacer Dios. Y eso le pasa a las familias, a las iglesias. Se tiene que tratar un pecado en casa, en las iglesias, y dicen: no, porque si lo trato, el primer afectado es alguien que amo, es un familiar, y se quedan callados. Pero aquí Secanías no hace eso, sabe que sus familiares han pecado, y él es el que se levanta, toma la voz y reconoce su pecado. Y no solo eso, sino ahorita va a reconocer la solución. Él la va a proponer. Él va a decir que se expulse a las mujeres y a los hijos de esos hombres. Y ahí están sus familiares. Decisiones extremas en momentos extremos. ¿No es cierto? Pero falta en el versículo 2 una emoción más, hermanos. La última frase de lo que menciona ahí Secanías. Véalo ahí en el versículo 2, dice ahí: mas a pesar de esto, dice Secanías, aún hay esperanza para Israel. No podía terminar el versículo Dios inspirando al autor del libro sin decir esta frase. Secanías, hermanos, estaba conociendo por medio de las enseñanzas solo de la palabra de Dios, valga la redundancia, al Dios vivo y verdadero que estaba siendo revelado por la predicación de Esdras. Secanías estaba conociendo a este Dios. Entonces él también conocía de la misericordia, el amor y perdón de Dios. No solo la santidad, el juicio de Dios, sino también el perdón, la misericordia y el amor. Y esto lo lleva a derramar su esperanza al final en esta frase, en este Dios de amor. Y dice: más aún hay esperanza para Israel. Escuche el orden, muy importante el orden, hermanos. Secanías hubiese podido haber invertido las maneras de ver los atributos de Dios. También error que pasa en muchas iglesias, en donde solo quieren mostrar el amor, el perdón, la misericordia de Dios, y la gente pecadora puede hacer lo que quiera y siempre solo apela a ese Dios misericordioso, y entonces parece que salieron tal vez de una religión tradicional, en donde iban, se confesaban frente al hombre y ya podían participar de la hostia en la religión tradicional, o a veces sin confesarse, ¿verdad? Porque he escuchado de católicos que sin confesarse iban y se formaban para que vean que soy santo y puro. Yo sí lo hice, por eso me estoy confesando.
Qué falta de temor de Dios, ¿no? El chiste era aparentar esa santidad en las fiestas, en los bautizos, sobre todo cuando había familiares. Pues, a mí me dijeron, ¿no? Vente así. Y íbamos toda la familia, querían que vieran a la familia Jasso diferente. Y ahí vamos atrás de nuestros papás formaditos. Y de repente los familiares, ¿qué? Y como íbamos, ya ve que le he contado, a misa de 6:30 todos los domingos, pues los familiares decían, estos sí son católicos, apostólicos, romanos e hipócritas, bueno. Pero eso es lo que está pasando, ¿no? Secanías aquí pasa eso, ¿no? Invertimos el orden en que vemos a Dios, pero vemos que Secanías, ¿qué hizo primeramente? Confesó el pecado explícito, la falta ante Dios, y después apela a la misericordia. Ese es el orden bíblico que nos está enseñando este pasaje. Y entonces nos enseña que lo hace Secanías de una manera bíblica y no como hoy, que buscan solo al Dios del amor y por eso no lo hacen en el orden que nos está mostrando Secanías. Primero conmovido confesó y después apeló a la misericordia de Dios. Asimismo lo enseña el Nuevo Testamento, Primera de Juan 1 del 6 al 9. Escuche cómo Juan también entendía este orden en cómo nos acercamos a Dios correctamente cuando hay pecado en nuestras vidas. Dice Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, como yo que decía que era católico, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, escucha lo que dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero confesamos, después apelamos a la misericordia de Dios. Porque si no pasa lo contrario. Y Juan lo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene el orden de Secanías. Pero si confesamos nuestros pecados, ahí está el orden, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el orden. Reconozco mi naturaleza pecaminosa, mi pecado siempre va delante de mí y apelo al Dios misericordioso, siempre fiel para perdonarlo, ¿nota? Vea el versículo 3. Versículo 3. Ahora pues, dice ahí, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Dice este mismo Secanías, está con Esdras. ¿Sabes qué, Esdras? Vamos a hacer pacto con nuestro Dios. ¿Y cuál es ese pacto? Que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. Hermano, esto no quiero pasar rápido la frase, ¿eh? Imagínense el momento. Se están separando familias, doloroso. ¿Ha tenido una pérdida? ¿Se han divorciado alguna vez? Esto es lo que está pasando, un divorcio. Familias que ya están acomodadas en Israel, se les va a decir, ¿amas a Dios? Deja a tu esposa y a tus hijos. La tienes que expulsar. Esto está tremendo. El pacto entonces que a continuación firmemente expresa este hombre Secanías, muestra la desgarradora solución, ¿no es cierto? Es un momento crucial de nuestra historia que estamos relatando y no podemos pasar sin detenernos y analizar el contexto. Esto está tremendo, hermanos. Secanías acaba de decir algo horrible. Él está diciendo que la solución está en separar familias. Para él es hacer un pacto con Dios como el pueblo judío acostumbraba a hacer. El pueblo normalmente hacía pactos con Dios. Le decían que era un Dios de pactos, ¿lo recuerda? Vea lo que dice Segunda de Crónicas 29:10 para recordarlo rápidamente. Y ahí vemos al rey Ezequías. El rey Ezequías es un rey bueno, de tantos malos que hubo en Israel, y él está haciendo un pacto con Dios. ¿Para qué? Para restablecer a su pueblo en su relación con ese Dios, ya que estos reyes anteriores habían levantado otra vez
nuevos dioses, ídolos, le habían dado la espalda a Dios. Bueno, habían hecho tremendas cosas. Y vea lo que dice 2 de Crónicas 9:10 este rey. Ahora pues, yo he determinado, dice Ezequías, hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Podemos ver muchos pasajes así, en el Antiguo Testamento sobre todo. Entonces, el pueblo judío normalmente hacía pactos. Este pacto, hermanos, no es conforme a los sentimientos, emoción o intelecto y voluntad de este hombre Secanías. Y aquí lo vamos a ver en la siguiente frase del versículo 3. ¿Sabe por qué nos damos cuenta que no es esa emoción y sentimiento como de un cristiano? No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, hermano. La palabra de Dios toca mi vida, le pega duro a mi pecado. Y yo en ese momento, Señor, dime qué hago, a dónde voy. Y después, como va pasando el tiempo, no era tan en serio, Señor, mi santificación es progresiva, lento. Gracias por ser un Dios misericordioso. Otra vez invirtiendo el tiempo. El orden de la confesión. No sé si le ha pasado a usted. Que toca la palabra de Dios nuestro corazón, salimos muy motivados y parece que un globo que se desinfla. Porque lo estamos haciendo todavía en nuestra carne. Están siendo más fuertes las circunstancias, las consecuencias de tu pecado sobre tu vida, que el haber sido consciente de que tu pecado lastimó a Dios, lastimó a los demás y al último a ti. Por eso no es arrepentimiento genuino, y que así como llega, la emoción y sentimiento se va. Pero Secanías no. Y aquí está la muestra. Vea, regrese al versículo 3. Porque él dice, vamos a despediremos a las mujeres y a los nacidos de ellas, pero vea cómo, ¿por qué? No dice, porque esto es tremendo y lloro y siento la gracia de Dios. No. Dice, según el consejo de mi Señor, este es Esdras. Esdras ya había instado que estaban pecando. Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, otros sacerdotes que el capítulo 9 nos dice que ya habían enseñado la voluntad de Dios. Y si se recuerda una prédica completa, nos regresamos a la ley en donde Dios les había dicho explícitamente, no se junten con pueblos paganos ni con sus costumbres, van a ser tropezadero, van a ser lazo para ustedes. Entonces Secanías va a separar a las mujeres no por las consecuencias, sino por haber roto la ley de Dios, y lo dice inmediatamente, y hágase conforme a la ley. Hágase conforme a lo que yo estoy viendo, el pueblo está viendo. Esdras ya vio que lastimamos el corazón de Dios y lo estamos desobedeciendo a Él. No es como en nuestros días, le decía yo hace un rato, ¿no? Con algunas iglesias que hacen pactos con Dios y tomando a Dios incluso como un comerciante, porque hay iglesias del pacto, no sé si las ha escuchado, en donde domingo con domingo hay que hacer pacto con Dios. Y le digo comerciante porque hasta a veces parece que siembra tu ofrendita y Dios te va a dar. Y empezamos a hacer pactos con Dios de esa manera, antibíblicos. No solo ese pacto que le digo de emoción y sentimiento, donde le decimos a Dios, quiero cambiar, y después no era tan en serio, Señor. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Ha tenido un arrepentimiento así? Dios le está mostrando, está evaluando su arrepentimiento. ¿Ya se da cuenta por qué no hay cambio en nuestras vidas? Porque son emociones y sentimientos engañosos muchas veces, que provienen de mis consecuencias. Pero mientras el pecado no ha creado las suficientes consecuencias, aunque Dios me advierte y me advierte en las prédicas, enseñanzas, no creo que eso me pase a mí todavía. ¿De qué trató la prédica? ¿Cuál fue el mensaje? Me quedé dormidito un rato, pero cuando viene la consecuencia tampoco es garantía. Porque tiene que ser la palabra de Dios como martillo, como espada de dos filos. La gracia de Dios que me ayuda a darme cuenta que le he fallado a Dios. Que he lastimado el corazón de los demás. Y hasta el último yo, no en primer lugar. En estas iglesias ven a Dios como un comerciante, están pactando con Él como si fuera un vil árabe, ¿no? Con ese espíritu árabe de comercio, en donde el hombre es el que le dicta a Dios sus argumentos y los quiere imponer y negociar con Dios. Los pactos con Dios es el hombre quien los determina y se hacen según su palabra y no la de Dios, ¿no?
Entonces vemos en el versículo 3 que es Secanías quien propone la solución, pero provienen de la misma palabra de Dios, del mandato de Dios, de la ley de Dios. Y también para eso se necesita valentía y voluntad, hermanos. Seguimos viendo entonces que en un arrepentimiento genuino, número uno, ya vimos, hay dolor, sí, hay lágrimas, una profunda amargura, pero no por las consecuencias, sino por la palabra surtida en el pueblo. Hay una influencia también de los líderes, y vemos en el versículo 2 que Esdras primero confiesa y después apela a la misericordia de Dios. Ahí también hay emociones y sentimientos. Empiezo a reconocer el dolor por mi propio pecado y la esperanza que tengo de acercarme a un Dios de misericordia. ¿Ya lo vio? Revise el arrepentimiento. Si sus arrepentimientos últimamente han sido de esta manera, si es el producto de la palabra predicada lo que está causándole dolor a usted por su propio pecado, si lo está llevando a desgarrarse como Esdras por dentro y a este pueblo, ver el ejemplo de este pueblo y de igual manera. Versículo 4. Levántate, porque esta es tu obligación, le dice ahora Secanías a Esdras, y nosotros estaremos contigo, y esfuérzate y pon mano a la obra. Secanías ahora está animando a Esdras a no quedarse paralizado y horrorizado por el pecado, sino que le anima a hacer algo más que solo quedarse en el dolor y en la oración. Levántate, Esdras. Pero ¿sabe por qué le dice levántate? Le dice porque esta es tu obligación. En hebreo, y mejor traducido en la Biblia de las Américas, tu deber, es tu tarea. Más que algo impuesto como la palabra obligación, dice la Reina Valera, le dice, eres el único que lo puede hacer. Tú eres el único, Esdras, el encomendado, al que se le dio la tarea. Eres tú, Esdras. Nadie aparte de ti lo puede hacer. ¿Esto es cierto? Sí, hermanos, esto es cierto. Tal como vimos en Esdras 1:5, 3:2, 5 y 5:2, la idea de levantarse más que una acción física, de me levanto, indica una nueva determinación de voluntad. Y ahí está el arrepentimiento verdadero, trae una reacción en mi voluntad. ¿Se acuerda que arrepentimiento lo enseñan con los niños? Es un giro de 180 grados, le enseñamos a los niños. No de 360 para que quedes ahí mismo, sino de ¿qué? De 180 grados para no hacer nunca más lo mismo. Pero ¿qué tiene que dar ese giro? Mi voluntad. Otra vez, sentimientos y emociones producidas por Dios en un arrepentimiento genuino. Y entonces la palabra, como le decía, es mejor traducida como deber o tarea. Y era el deber de Esdras. ¿Por qué? Porque era un sacerdote, un escriba. Y él era el responsable social de hacer las reformas, hermanos, los cambios. Nadie podía o tenía la encomienda y la autoridad para hacerlo. Y esto nos regresa a Esdras 7, 25 al 28. Ahí Esdras está orando, dándole gracias a Dios, y recuerda que la tarea se le había dado a él. Vea lo que dice. Recuerda las palabras del rey persa que le dijo, y tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Tú, Esdras, tú lo vas a hacer, le dijo el rey. Y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, la situación espiritual. Y al que no las conoce, no tiene excusa, se las vas a enseñar. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, las dos, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. O sea, Esdras tenía la autoridad de expulsar, de desterrar, de mandar a la cárcel a alguien, de multarlo. Él tenía la autoridad dada por el rey. Y dice Esdras en el versículo 27, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, con la autoridad que me dio, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Cuando estaba ya en Persia, y estaba en Babilonia y a punto de regresar a Israel. Esdras está aceptando la autoridad que le dio el rey.
Y entonces Secanías, es por eso que le dice, es tu deber, levántate, levántate Esdras, es tu deber, esta tarea, esta encomienda solo tú la puedes hacer, no hay quien más la pueda hacer. No le decía, ¿sabes qué, Esdras? Por llorón y por hacer tanto drama, mejor vamos a buscar a otro líder. No, no dice eso el pasaje. Es un líder débil y hay mucho mejores en el pueblo que tú. No. Secanías entiende la función sacerdotal de Esdras. Entiende que el dolor de Esdras es por el pecado del pueblo, pero que él es el único hombre que puede crear las reformas porque es un hombre pegado a la palabra de Dios. Un comentarista dice de este versículo 4, los demás, todo el pueblo, ninguno de ellos pueden asumir responsabilidades que solo le han sido otorgadas a Esdras, pero sí pueden apoyarlo y animarlo en el cumplimiento de ellas. Por eso es que le dice, nosotros estamos contigo, nosotros estaremos contigo. Entonces dice este comentarista, los demás no pueden asumir estas responsabilidades que solo le han sido otorgadas a Esdras, pero sí que pueden apoyarlo y animarlo en el cumplimiento de ellas. Secanías, por tanto, acaba su discurso con palabras que tienen que haber sido de enorme consuelo para el escriba Esdras. Le está diciendo, cuenta con nosotros, no estás solo, sal de tu hundimiento, anímate, manos a la obra, toma la iniciativa y nosotros estaremos a tu lado. ¿Cuántos Secanías, hermanos, se necesitan hoy en las iglesias? ¿Cuántos corazones como el de Secanías para levantar a nuestro pastor, para animarlo, para animar a nuestros líderes, ¿no es cierto? Estamos contigo. En el caso de este miserable que les habla, ¿no? Sigue predicando la palabra. Oramos por ti. Que Dios te dé los tiempos. Que nunca hagas primero esto y tus responsabilidades las dejes. Que Dios te dé la gracia. Tienes trabajo, tienes familia. Que Dios te ayude. Estamos contigo. Estamos orando por ti. Pastor, te levantamos. ¿Cuántos Secanías hacemos falta en esta iglesia y en las iglesias en general, hermanos? ¿Cuántos Secanías? Versículo 5. Entonces se levantó Esdras, otra vez la influencia, y se levanta Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Entonces vemos la acción de este hombre. Me voy más rapidito para que acabemos. Se levanta Esdras y lo que hace es que estos hombres juramenten. ¿Por qué juramento? Esdras sabía de estos falsos arrepentimientos y que la emoción le podía estar ganando al pueblo, y dice, ahorita que los veo sensibles, por lo que se hacía en la ley mosaica, es por eso que lo hace Esdras, hoy vamos a ver cómo lo aplicamos a nuestras vidas, pero por el pacto mosaico dice Esdras, ahorita que está sensible el pueblo, sello esto con un juramento, porque se me pueden arrepentir, ya conozco a este pueblo que es contumaz, rebelde. Entonces, antes de que les gane la emoción y el sentimiento, los hago juramentar. Esto es lo que vemos, por ejemplo, con Nehemías, que hace algo similar allá en Nehemías 5:12. Dice Esdras, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a este juramento, conforme a este. Entonces Esdras y Nehemías decían, en el pacto mosaico, como es condicional y al pueblo le va según su obediencia, yo quiero que le vaya bien. ¿Ya quieren cambiar? Juren delante de Dios. Hoy, de hecho, en la nación norteamericana, en los estos textos legales y judiciales, ¿se acuerda que es lo primero que se hace, no? En las audiencias, juran ante una Biblia que van a decir la verdad. Entonces, bueno, los americanos han decidido que eso le funciona al hombre. Yo me pongo en el lado del acusado y digo que sí, pero hago changuitos, ¿no? Pero lo hacían. Entonces es una marca de que Esdras aprovecha esto, y vea lo que dice ahora el 6. Se levantó
luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Y aquí podríamos, usted y yo, otra vez el llorón. Bueno, Esdras, ¿qué onda con él? ¿Qué le pasa? Ya lleva un capítulo entero con su show, con su drama, con su dolor, ya se arrancó las barbas, el velo, ya se quitó el pelo de la cabeza, ya lloró amargamente. Y aquí otra vez, no comió pan ni bebió, o sea, después de que va y hace su tarea, se levanta, otra vez sentimientos y emociones, lo ve, se anima y después dice, ya cumplí, ya los hice juramentar, me voy a casa de este Joanán, hijo de Eliasib, ¿y qué? No comió pan ni bebió porque se entristeció otra vez, se entristeció. Vea las emociones y sentimientos en un arrepentimiento genuino, hermano. Es continuo, es continuo. Entonces, vemos que este hombre regresa ahí y hoy quiero terminar estos últimos minutos, aprovecharlos en una aplicación práctica como nosotros en todas estas cosas de emociones y sentimientos que hemos visto, hermanos. Quiero llevarlo ahí. Quiero que, por ejemplo, en el versículo 1, usted vea y vienen unas preguntas a su vida esta mañana. Hermano, hermanos, hermanas, ¿te has contagiado de hombres fieles a la palabra de Dios? ¿Te has contagiado de su predicación? No de ellos, ni de su testimonio, porque todos somos hombres pecadores. Pero ¿te has contagiado de hombres fieles a la palabra de Dios? O sea, el hecho de que te veas expuesto a la palabra de Dios, no solo aquí, sino a aquellos hermanos que fielmente no se conforman con esto y están escuchando de diferentes lugares, hermanos, hombres fieles, predicadores de la palabra, ¿de verdad te contagian? O sea, ¿el contagio es para que tu vida sea transformada o para que tu conocimiento sea engrandecido solamente? Porque corres ese riesgo. ¿Te han contagiado? Eres un hombre que contagia, por ejemplo, ahora tú, varón, eres un hombre que contagia en su hogar. Eres un hombre que contagia en su trabajo, aquí en la iglesia. Hermana, eres una mujer que contagia, que eres una influencia positiva aquí en la iglesia, que no pasas desapercibida. Tenga la edad que tengas, eres una influencia, como Esdras lo fue con este pueblo. Ve que lo que tú siembras es lo que cosechas. Lo estamos viendo aquí. El liderazgo de Esdras contagiaba el amor que él tenía por Dios, la santidad. Él quería y amaba la palabra y obedecía a Dios, y tarde que temprano eso contagió a los que le rodeaban. Varón, mujer, en tu casa ven cómo amas la palabra de Dios tus hijos. Tus vecinos ven cómo amas la palabra de Dios. Te has desanimado porque piensas que no estás sembrando palabra, no estás sembrando testimonio. Levántate. No te desanimes. Sigue sembrando, porque eres una influencia. ¿Qué clase de líder has sido, mujer, varón? Un hombre y mujer que ve el pecado como Dios lo ve, y así lo haces ver en casa, en el trabajo y aquí en la iglesia, o lo minimizas, lo menosprecias y también así lo enseñas a quienes te rodean. Ay, es que mi hijo pegó porque está chiquito. Oye, pero tiene 40 años. Ay, tú ves un bebé. Hermanos, parece broma, pero eso pasa en hogares. No dejo a mi esposo, a mi esposa, porque se fue de adúltero, pero él va a cambiar. ¿Cuántas veces te ha engañado? Pues esfuérzate, si es cierto. Pues es que ya es la cuarta, la quinta. Yo tengo la esperanza, religioso. ¿Ya tomaste consejo para decir la voluntad de Dios? ¿Qué te dice Dios? ¿Te duele el pecado de los que están ahí? ¿Eres influencia verdadera? No estoy diciendo que se divorcien, no vayan a salir y
Me refiero a la indolencia y la influencia que tú puedes ser. ¿Y sabes por qué lo digo? Por la pecaminosidad de los que cuando estamos sentados nos llega lo que nos conviene. Pero gracias a Dios por su discernimiento, no vayan a entender equivocadamente. Porque a veces nuestra carne entiende eso, ¿verdad? Pero cuando usted repite y repite esa influencia, eso pasa desapercibido. Pero aguas de que se equivoque en algo que pueda decir mal. Porque ahí sí, ¿verdad? Lo cachas rápido. Vuelvo a repetir, de parte de Dios, ¿eres influencia? ¿Eres influencia en esta iglesia? Hermano, ¿te dejas influenciar por la predicación de la palabra de Dios o te resistes a ella? Y tienes tu propia perspectiva del pecado. Te defiendes a capa y espada de las enseñanzas en tu iglesia. Hermanos, ¿cuántos Ecanías hay esta mañana hoy aquí? Que bien influenciados por la palabra de Dios se levantan en su hogar, en su lugar de trabajo, en su iglesia y dicen: ánimo, que yo estoy contigo, cónyuge. Yo estoy contigo, esposo. Yo estoy contigo, esposa. Muchachos, hijos, estoy con ustedes. O en la iglesia: pastor, hermano, continúa. Continúa haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos Ecanías hay? Y por último, hermano, ¿te arrepientes conforme a los términos que nos está enseñando Dios? O sea, ¿realmente te das cuenta que estos últimos cambios en tu vida han sido provocados por la palabra expuesta? ¿O normalmente estás teniendo remordimiento? Y más bien son las consecuencias que te cacharon, que te vieron, que te exhibieron. Pero que si no lo hubieran hecho, hermano, que si las consecuencias no hubieran apretado demasiado el zapato, no estarías arrepentido, entre comillas. Sino que de verdad es la palabra de Dios la que te está llevando a darte cuenta que le fallaste a Dios. Y que no hay nada de reservas, no hay nada de defensa. Es simple y sencillamente: Señor, te he fallado. Ya no hay racionalización del pecado, no hay defensa ante Él. Me derroto completamente ante Él y digo: sí, Señor, he pecado contra ti. Y entonces sí apelo a la misericordia, al perdón y al amor de Dios. Pero fíjate qué diferencia. Porque cuando pasa al revés, esposo, tu esposa te dice: oye, estás equivocado, tú no me digas nada, deja que me lo muestre Dios. El hijo: papá, oye, estás haciendo esto. Nada, aquí la ley soy yo. O la mujer: hermano, o en las iglesias, te voy a pedir que no me digas nada, no te acerques a mí. Cuando alguien se acerca a ti de corazón, te dice: oye, no eres constante en congregarte. Ah, gracias. Oye, vente a los estudios. Sí. ¿Quién es este? ¿Quién es esta? Hoy estamos preocupados por ti. ¿Preocupado, chismoso? Hermanos, eso pasa realmente. Que me juzgue Dios, a mí Dios me sigue amando. Esa famosa frase. Por eso no llegamos a un arrepentimiento genuino, ¿lo ves? Delante de Dios y de su palabra nos vemos claramente cómo somos. Nuestra naturaleza pecaminosa, tendiente a pecar. Y tenemos que verla primero antes de apelar a la misericordia de Dios. Porque cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda ¿qué, hermano? La gracia. Yo recuerdo versículos como ese. Y recuerdo versículos que si los pecados son rojos como la grana, van a quedar como la blanca nieve. Pero fíjense, siempre en los versículos de la palabra está el pecado y después la misericordia de Dios. Por eso es que no has podido arrepentirte. Y por eso hogares destruidos, relaciones destruidas. Porque sigue señalando al que está enfrente. Y Dios, hablando a tu vida, ¿dónde está la voz de Dios? ¿Te das cuenta? Pidámosle a Dios que nos ayude a entenderlo, hermanos. Reconozcamos esta mañana que muchos de esos sentimientos y emociones que tenemos en nuestro arrepentimiento provienen de la carne.
provienen del egoísmo propio de las cosas que queremos lograr con cierto tipo de arrepentimiento. Volvernos a salir con la nuestra, alargar nuestra agonía de un cambio que Dios nos está pidiendo y seguimos cayendo y seguimos cayendo. Pero que la misericordia y la gracia de Dios esta mañana a todos nos recuerde, hermanos, a todos nos recuerde esto, que las veces que nos hemos arrepentido, porque la palabra de Dios nos quita el velo, nos da gracia, nos hace ver el pecado como jamás lo habíamos visto, es donde han venido verdaderos cambios en nuestra vida, pero que tal vez esta mañana Dios nos está diciendo que nos hemos detenido. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña un arrepentimiento bíblico, cargado de emociones, sentimientos discernidos por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que este tipo de arrepentimiento, al volver a escuchar este mensaje, Señor, o escudriñar en él en la semana, nos podamos seguir dando cuenta que en muy pocas áreas de nuestra vida has sido tú quien provoca ese arrepentimiento. Que por eso es que nos vemos estancados de tal manera, Señor, que a veces pensamos que tú ya no estás. Pero te damos gracias por tu palabra que hoy pudo exhibir, que muchas veces han sido las circunstancias, que han sido momentos, Señor, en nuestra vida donde queremos cambiar. Pero cuando esos momentos y circunstancias vuelven a estar a nuestro favor, te volvemos a dar la espalda. Y somos necios. Y nos mantenemos en un pecado que nos agrada, que le da placer a nuestra carne. Y ahí demostramos cuánto nos amamos a nosotros mismos más que a ti, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Y vuélvenos a un arrepentimiento como este, Señor. Que provenga de la palabra estudiada, vivida, aplicada y amada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.